Cri, cri. Buena pregunta. Cri, cri, cri. Y para eso, y para mucho más, vamos a hablar con un economista de la Fundación Libertad y Progreso que está en línea, Agustín Echevarne. ¿Cómo le va? Nicolás, Gonzalo y Laureano los saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Por ahora te decimos bien, viste que uno a esa pregunta por ahora creo que hasta que empezamos a hablar de economía. Claro, uno levanta los hombros y dice por ahora bien. En esta disyuntiva que nos plantea el gobierno de salud o economía, en salud bien. Ahora, económicamente no sabemos cómo estamos los argentinos, ¿no? Inclusive los que estamos con laburo. Si te parece, arranquemos por esta duda para aclarar a la gente este dólar que se dispara. Primero, ¿qué es este dólar que se dispara? ¿Qué es el contado con liqui? El contado con liquidación es una operación que se hace en las casas de bolsa para vender dólares o para comprar dólares a través de títulos públicos. Entonces, simplemente es la forma que tenés legal de obtener dólares, digamos, más allá de los $200 que te permiten comprar con el impuesto del 30% sobre el dólar oficial. La Argentina es uno de los países más complicados del mundo, tiene como $5 diferentes, ¿no? Pero en realidad lo que está pasando es una cuestión muy simple, es que se está desvalorizando los pesos. Y los pesos se desvalorizan por la inmensa inyección que está metiendo el Banco Central, ¿no? Que emitieron 700.000 millones de pesos en muy poco tiempo. Estamos hablando de que hoy la base monetaria es un 80% mayor de la que era hace 12 meses atrás. Bien, ¿y qué impacto tiene que este dólar contado con liquidación suba a 100 o pase la barrera de los 100 y el dólar, no sé cómo llamarlo ya, el dólar oficial, pero con recargo del impuesto esté en 85, 86, ¿no? Bueno, se va ampliando la brecha. En realidad, el que te refleja la desvalorización del peso es el dólar libre, que es el contado con liqui, y después lo vamos a ver también en el blue. El blue, que es el mercado negro, el dólar billete, el que sentís el olor, que tiene olor a dólar y es verde. No sé, hace tantos años que no huele uno de esos. Y ese es el que la gente puede obtener cuando salga a la cuarentena. Como hoy están todavía en la cuarentena, ese tiene poco movimiento. Claro. Entonces el que hoy es el que refleja de mejor manera la desvalorización del peso es el contado con liquidación. Ese es el que tenés que estar mirando para ver qué es lo que está pasando con nuestro peso. Pues recordemos que el dólar está siempre en el mismo lugar. Lo que se cae es el peso. Entonces, la referencia hoy es el contado con liqui, estaríamos hablando de un dólar a 106 pesos. Sí, por supuesto con mucha volatilidad, porque Argentina justamente es un mercado demasiado controlado y entonces no es que refleja con precisión la desvalorización del peso, pero es lo que mejor te lo refleja. Pero Agustín, ¿qué pasó de un día para el otro? Ese pasó a ser nuestro dólar de referencia, pues hasta ayer no era nunca fue nuestro dólar de referencia. No, sí fue, hace rato, que desde que pusieron el cepo, ese es el dólar más el que tenés que seguir para ver qué es lo que está pasando en los grandes números. Desde que pusieron el cepo, pero mira, yo compré dólares para irme de vacaciones. Ahora me iba a ir en plena época de cuarentena, no me fui a ningún lado, así que también mentí un poco, sí, los olí un poco, pero los tengo muy bien guardados, así que no los pienso volver a oler. Ahora, me compré esos dólares y los compré en un intermedio entre el blue y el oficial. O sea, ¿Y por dónde lo compraste? Y se lo compré a gente conocidos que venden. Que compran y venden. Bueno, ok, no sé bien cómo es esa operación, pero las operaciones que se mueven dinero, que son las operaciones blancas, son en el contado con liquidación. Mira. ¿No? Ese es el dólar blanco que puede obtener una empresa, por ejemplo, si quiere comprar, más allá de lo que le permite el gobierno, si es un importador o demás. Con lo cual vos tenés, ese es el que te sirve de referencia, pero lo fundamental es ver qué es lo que está pasando con la economía, porque Argentina hoy ha elegido una manera de encarar el coronavirus que no es la que eligió todos los países, y hay otras maneras que son mucho más eficientes en términos de vidas y de economía, porque no hay una contradicción entre la vida y la economía, porque la economía es vida. O sea, atrás de la economía están las familias, están las empresas, están las personas que si no tienen ingresos, ¿cómo van a alimentarse? Entonces, vos tenés un montón de gente, plomeros, carpinteros y demás, que hoy se les cayeron los ingresos a cero.
Entonces, eso no puede funcionar mucho tiempo. Y vas a tener un aumento de las quiebras de empresas que vamos a estar hablando de decenas de miles de empresas que van a estar quebrando. Eso es un aumento del desempleo. Y eso es familias que se quedan sin ingresos, que después van a ir a vivir a través de un plan social o lo que fuera, que además cada vez más planes sociales y cada vez más chiquito el sector privado. Si ya no cerraban los números antes, ahora cierran mucho menos. Entonces Argentina tiene un problema muy, muy serio por delante. ¿Y cómo se puede plantear encarar el coronavirus sin descuidar la salud y volviendo a cuidar también la economía, que es lo que se está descuidando ahora? Bueno, hay que buscar las mejores prácticas en el mundo a quien les fue bien y copiar lo que han hecho, que nosotros venimos insistiendo hace rato desde el inicio, y hay que mirar esos países, son los asiáticos, es Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, donde han tenido muy pocos muertos y no han hecho cuarentenas tan estrictas. Claro, pero hay que partir de la base que ellos tienen una suma de recursos que nosotros no teníamos al empezar esta pandemia. O sea, nosotros ya estábamos en un pozo. Estoy de acuerdo contigo, que llegamos mucho peor preparados porque tenemos un Estado gigante y populista, con lo cual es una especie de obeso, ¿viste? Si ahora lo tenés que poner a competir en una carrera complicada y no tiene cómo competir. O sea que eso, y lo vimos el otro día, cómo le pagaron a los jubilados poniéndonos a todos juntos y ni siquiera usar barbijo, ¿no? Lo cual es absurdo. ¿Por qué? Porque cuando vos mirás, y no hay que estudiar todo lo que está saliendo de los epidemiólogos y demás, pero también hay que usar el sentido común. Todos los países que mejor les funcionó son los países que hicieron control de testeos mucho más grandes que la Argentina, pero además testeos inteligentes, es decir, tomar la temperatura a todo el mundo, en las empresas, en los supermercados, en todas partes, en las estaciones de servicio, y diciéndole a la gente, tómese la temperatura todos los días. Entonces, a primer atisbo de que te sube la temperatura, te hacen un testeo. Y esos tests, cuando te sale en positivo el coronavirus, obviamente se aísla a esa persona y a su entorno familiar, pero no a todo el mundo, sino solamente a los que testean positivos. Y luego, por supuesto, también a la población en riesgo. Pero después se aplican los protocolos de higiene, incluyendo el barbijo. La Organización Mundial de la Salud al principio dijo que no era útil, y es falso, es muy útil. Y por eso ahora lo estamos recién ahora, algunos gobernadores de provincias empiezan a ponerlo como obligatorio. En aquellos países, si vos mirás, simplemente bastaba tomar una foto del subte de Hong Kong y 100% de la gente tiene barbijo. Y resulta que Hong Kong tiene muy pocos muertos, ¿no? Y es una ciudad, una aglomeración, o sea, son esos problemas que sí que puedes comparar con Nueva York, por ejemplo, que yo sacaba mostraba una foto del subte de Nueva York, no había ni una sola persona con barbijo, en el subte de Hong Kong, 100% con barbijo. Miren los muertos de un lado y del otro, y vas a decir, bueno, voy a mirar cuál es el protocolo de Hong Kong y voy a copiar eso, no voy a copiar lo que hicieron los países donde no funcionó, ¿verdad? Claro. Te cambio de tema un poquito porque hoy se conoció también que el FMI afirmó que la economía argentina caerá el 5,7% este año, ¿sí? Que es uno de los resultados más negativos de América Latina, y nosotros decíamos, bueno, no parece tantísimo, pero al mismo tiempo para la situación en la que estábamos es grave. ¿Qué análisis se hace desde el económico? ¿Por qué en realidad un número tan pequeño? O sea, si lo podemos explicar a personas que no manejamos la economía, porque cerraste todos los comercios, dicen que el 40% de las empresas petroleras van a cerrar. Todo parecería ser mucho más grande que un 5,7. Bueno, un mes de tener todo 100% cerrado sería equivalente a un 5% anual, más o menos, ¿no? Ahora, se supone que después vas abriendo, pero además no es 100% cerrado porque tenés todo el sector agropecuario, que por suerte en Argentina anda bien, porque eso sigue creciendo el campo y siguen cosechando, y todo el sector de supermercados y distribución. Hay toda una parte de la economía que se mantiene funcionando, no es 100% que se cierra, ¿verdad? Pero, de todas maneras, el 5,7% a esta altura, como se extendió la cuarentena, yo creo que es optimista. Porque ese informe, imagínate, lo van a haber preparado desde el mes pasado, lo publicaron ahora, lo venían preparando en las últimas semanas. Pero ahora se conoció la extensión de la cuarentena. La cuarentena te va a agravar el problema. Yo creo que vamos a estar más cerca de lo que nos pasó en el 2002, que fue una caída muy grande del 11%.
y del PBI, que es un golpe enorme, porque además hay otro punto que hay que recordar, que Argentina viene en recesión, este es el tercer año en recesión, y además viene cayendo desde el 2011. O sea, veníamos en un serrucho bajista desde el 2011. O sea que Argentina venía muy mal, y ahora vamos a caer en una crisis muy profunda, con un salto de la pobreza enorme, probablemente vamos a llegar a cifras del 50%, porque vamos a ir también a una aceleración de la inflación, que es lo que te anticipa la escalada del dólar. Claro. Bueno, lo primero que ves es que se desvaloriza el peso. ¿Cómo lo ves? Con el dólar de contado con liqui. Pero además ya lo sabés, porque vienen emitiendo de una manera fenomenal, y por más que te digan que la emisión no genera inflación, bueno, es evidente la historia de la Argentina que eso es falso. La inflación te genera, la emisión monetaria te genera la inflación. Eso está archiconocido por todos los argentinos. La maquinita, ya en la época del Sogaray, él decía, sigan dándole la maquinita y vamos a terminar en la hiperinflación, y terminamos en la hiperinflación. Entonces, hay que entender cómo funciona la economía y cómo funcionamos los argentinos, ¿no? Que simplemente vamos más rápido porque estamos más acostumbrados a lo que significa la emisión. Por eso es que sube el contado con liqui, pues son las expectativas de la gente sobre lo que va a pasar en el futuro.